estar hablando acerca de la vida de Abraham. ¿Cuántos saben quién fue Abraham? Y el título de esta charla es Abraham y su proceso. Fíjense que muchas veces nosotros pensamos que las personas, como las vemos y como las hemos honrado a través de las generaciones, sobre todo los personajes bíblicos y aquellas personas que a lo mejor no están en la Biblia, pero que han marcado una diferencia en su tiempo, Señor, ¿verdad? Como Charles Spurgeon, como Billy Graham, como Paul Yonggi Cho, como gente de Dios que a través de las generaciones siempre se han levantado esos hombres y mujeres, Kathryn Kuhlman, que marcaron su tiempo y su generación. Y a veces los vemos como personas inalcanzables, como personas que son como de otro planeta, ¿no? Mas sin embargo nos damos cuenta que Dios siempre fue cuidadoso de que también las debilidades de sus hijos pudiesen estar plasmadas en la Escritura, no en el ánimo de exponerlos, sino en el ánimo de darnos ánimo a nosotros. Amén. Porque muchas veces pensamos que no tenemos lo que se necesita o que no estamos hechos del material ese que ellos tienen, que ellos son como creados desde antes para las grandes ligas, pero yo a lo mejor voy a estar allá en la esquina, no, ni siquiera voy a pagar un asiento cercano al juego, sino lejos. Pero quiero decirte que lo único que nos separa de hombres y mujeres que han hecho grandes proezas es tener la valentía de ser obedientes cuando mucha gente no lo es. Es tener la valentía de escuchar la voz de Dios cuando muchos oídos están cerrados, y no solamente escucharla, sino atender a su demanda y ver que Dios está esperando de mí para que yo supla esa necesidad en mi generación. ¿Cuántos me siguen? Entonces, Abraham no fue diferente. Abraham tuvo un proceso, yo quiero pensar, muy intenso, porque Dios le llama, como lo sabemos, ¿verdad? A la edad de 75 años Dios le hace un llamado bastante radical. A lo mejor alguien a los 75 años dice, no, pues a esa edad ya voy a estar yo descansando, a esa edad espero en Dios pues vivir tranquilo, no ser carga para nadie. Es como que la letanía de todos los que vamos avanzando a esa edad, ¿no? Claro. Al principio lo veíamos bien lejos, pero pues hay que irse preparando porque... Entonces, Abraham ya tenía 75 años cuando Dios viene y le cambia completamente el rumbo. Realmente siempre he admirado la valentía de Abraham para hacer un cambio tan drástico a una edad así, porque incluso a cualquier edad el llamado que él recibió no fue un llamado fácil. Y realmente he tenido siempre un respeto muy especial por las personas inmigrantes, porque no es fácil dejar todo, irte a otro lugar. A veces es en el mismo país, pero a veces es en otro país, incluso en otro continente, donde hablan otro idioma, donde hay otras comidas, donde hay otra cultura, donde tienes que empezar de cero porque eres un don nadie. O sea, si tú al otro día no te levantas, ni se va a dar cuenta que no estás, porque estás en otra ciudad, no hay nadie ahí. Entonces, Abraham fue llamado a emigrar. Y Dios le dice, sabemos, y se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, el llamado que Dios le hace a Abraham. Y a medida que vamos analizando estos pasajes, quiero invitarte a que tú y yo podamos ir a ese lugar, a ese encuentro de Dios con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿cuántos? 75 años cuando salió de Harán. La palabra nos enseña que este varón era un varón próspero, que tenía mucha economía, y antes la economía no se medía en cuentas bancarias, sino en cantidad de ganado, en cantidad de siervos, en cantidad de tierras. Y él era un varón bastante próspero en su tierra. Él ya tenía su retiro asegurado, él ya podía descansar, pudiéramos decirlo así en términos de este tiempo, ¿no? Mas sin embargo, yo creo que Dios, como dijo una mujer, Kathryn Kuhlman, si alguna vez tienen la oportunidad de leer su biografía, léanla, una mujer de Dios poderosa en hechos y en palabra. Y ella decía que ella sabía que el llamado que Dios le había hecho a ella y que ella había aceptado, ella no había sido la primer candidata. Y ella decía, yo estoy consciente porque era una persona delgadita, frágil, a veces hasta enfermiza. Y vivía ya en una granja en el estado de Missouri, completamente anónima, ni siquiera vivía en una ciudad grande. Y Dios le hacía un llamado y ella siempre decía,
Lo que pasa es que Dios le dio este llamado a muchos otros varones antes que a mí, pero nadie quiso tomar el reto y como yo le dije que sí, pues aquí estoy, decía. Y así yo creo que le pasó a Abraham. Dios, yo creo que a lo mejor alguno otro le había hablado, pero ¿por qué es que llegó con Abraham a la edad de 75 años? Pero Abraham escucha la voz de su padre y pone manos a la obra. De pronto una mañana se levanta y le dice a Sara, Sara, vamos a empacar todo. Tráete al Damaseno, tráete a fulano, sutano, toda su gente que les ayudaba en cuanto a servicio, porque eran gente, como les digo, de muchas posesiones y pues una persona no puede mantener todo ese ganado en orden, etcétera. Tráete a todos y vamos a emigrar, vamos a ir. Y yo creo que como toda mujer que quiere tener más o menos una idea mental o un control, haber dicho, pues sí, pero ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Y allá de qué vamos a vivir y dónde vamos a llegar, etcétera. Mas sin embargo Abraham, obediente a la voz de Dios y realmente Sara también sometiéndose a su esposo, toma la decisión de creer que Dios le había hablado a su esposo y entonces yo voy en ese paquete también porque dice la escritura, ya no serán más dos sino uno, ¿verdad? Entonces ella entendía que el llamado de Dios para su esposo inherentemente también era para ella por cuanto eran uno en Dios. Entonces ellos se van, emprenden el viaje y la escritura nos enseña que ellos no solamente se van, sino que Dios le había dado una palabra clave ahí. Le había dicho, vete de tu tierra y de tu ¿qué? Obedeció en la cuestión de la tierra, pero a la parentela le falló poquito, porque dice que se llevó ¿a quién? Que era un ¿qué de él? Era un sobrino. Le dicen los historiadores que él era como un hijo para Abraham. Más que una relación de tío a sobrino, era una relación muy paternal. Entonces como que él ha de haber sentido que aquí no aplica porque Dios sabe que es mi hijo, no es mi... O sea, es mi sobrino, pero pues es como si fuera mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Mas sin embargo, Dios había sido muy específico en cuanto a eso, porque si no, únicamente le hubiera dicho, vete de tu tierra, ¿no? No le hubiera hecho esa especificación. Mas sin embargo, él decide llevarse a Lot. Y el llamado de Dios a nuestras vidas trae consigo renuncia, proceso, temporadas de aislamiento, incertidumbre para nuestra lógica. ¿Cuántos no han pasado por etapas así, verdad? Cuando Dios te llama, que alguien te tilda de loco porque dice, pues es que lo que dices realmente no tiene nada de sentido. O personas que pensabas tú que iban a estar contigo para siempre jamás y empiezas a buscar las cosas de Dios y de pronto ya tus pláticas ya no les son atractivas, tu proyecto de vida es diferente, tus hobbies, lo que te entretiene, todo se empieza a crear una distancia. Y esas personas dicen, no, pues es que yo extraño a la voy a ponerme ejemplo, extraño a la Silvia de antes, pues a ti, tú eres, casi ni te conozco, etcétera. Y empieza a haber esa brecha, ¿verdad?, de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a una vida, Él revoluciona todo. Y Él empieza a hacer un cambio a nivel no únicamente intelectual, porque dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La primera acción de la palabra es que entra y empieza a quebrar fundamentos y argumentos de nuestra mente. Argumentos de tradición, argumentos de que no, es que yo siempre he pensado que es así y así es. O siempre me lo enseñaron así. O yo no voy a cambiar esto porque yo así soy, el que me quiere me va a querer así. Cosas de ese tipo. Llega la palabra y empieza a ser un quebradero, ¿no? Y andamos bien mal porque decimos, no, pues ando bien incómodo, yo antes tan a gusto que andaba, dice. ¿Qué me está pasando? Alégrate y gózate porque significa que la palabra está haciendo un efecto en tu vida. Significa que la palabra está ordenando, está quebrando cimientos antiguos, porque cuando un reino nuevo llega, ¿qué tiene que hacer con el reino anterior? Lo tiene que derrocar, lo tiene que derrumbar. Incluso es hasta cruel porque sabemos que cuando entraba una nueva autoridad, alguna nueva monarquía, ¿qué hacían con los anteriores? Los mataban, ¿verdad? Porque ellos no querían que hubiese ningún indicio del reinado anterior. Y así sucede también con nosotros. No podemos tener una bipolaridad, no podemos tener una ambivalencia de que sí de Dios y poquito mío y así. No, porque dice la escritura que ninguno puede servir a ¿cuántos señores? A dos. Porque dice o amará a uno y aborrecerá el otro o viceversa. Y eso lo hacen en referencia a las riquezas, pero eso aplica en todo. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, vamos a entrar en procesos de Dios. Y no son procesos fáciles, son procesos difíciles. Por eso dice la escritura que muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. No porque Dios sea elitista o porque no quiera. Él quiere que todos se arrepientan. Dice que es el motivo por el cual Él no ha venido, porque dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la salvación es para todos, mas sin embargo muchos no quieren entrar en este proceso de renuncia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos invitado a personas o en los desayunos de mujeres o tú alguna amiga, etcétera? Y están bien contentos al principio y dices tú, no, ya se quedó, está bien feliz, me habla de lo que ha sentido, etcétera, los cambios que he visto. Pero al paso del tiempo Dios quiere empezar a ordenar y ajustar y ellos ya no quieren renunciar a eso. Y ahí se termina, ¿verdad? Ahí se acaba. Así es que si tú has permanecido hasta ahora, darle gloria a Dios y alégrate porque el Señor ha sido bueno, pero también porque tú has rendido tu voluntad y has querido renunciar, has querido aceptar el proceso de Dios, has aceptado esas terapias de aislamiento a veces. A lo mejor éramos personas muy públicas, pero de pronto el Señor nos trae una quietud y nuestro círculo se viene a reducir tanto y decimos, qué curioso, ¿no? Qué curiosas las cuestiones, cómo Dios las hace. Y eso es algo, un común denominador para mucha gente. Y de ahí te das cuenta de que Dios empieza a insertarte en una familia. Una familia con la cual puedes compartir lo que Dios te dijo en la palabra sin que te vean con cara de, ay, qué rarita. Una familia con la que tú puedes tener el mismo lenguaje espiritual y edificarse unos a otros. El Señor se asegura de quitar toda conexión o cadena con nuestra vida pasada que pudiera provocar un estorbo o dividir nuestro corazón. Entonces, toda cadena, todo amarre el pasado, todo lastre que nos asedia, decía el apóstol Pablo, dice que lo cortó para proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si tú y yo queremos seguir a la meta, un atleta de velocidad, por ejemplo, ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, ¿no? Nos damos cuenta que es impresionante el rendimiento de esos cuerpos que parecen máquinas, ¿no? Y la velocidad tan impresionante y tan corta de milésimos de segundos que separa al primero, segundo y tercer lugar. Es impresionante, o sea, a mí me da lástima, yo quisiera que todos ganaran los tres primeros lugares, porque me da, digo, ay, por tan poquito, o sea, tanto esforzarse y tanto tiempo para ese momento, ¿verdad? Y también a veces así sucede con nosotros. Dios nos quiere en un ritmo y en una cadencia que Él nos va dictando. Pero si tenemos cuestiones pasadas que vamos arrastrando, obviamente será tan cansado porque no vamos a dar el rendimiento porque traemos mucho peso con nosotros. Entonces, si yo quiero llegar a la meta, yo tengo que despojarme de todo. Y el despojarte de todo involucra fe. Porque significa que no lo voy a necesitar. Porque lo que sea que yo necesite en el camino, Dios me lo va a dar. Amén. Lo que sea que yo necesite, Dios me lo va a dar, porque si Él me está llamando, Él me va a proveer. Entonces te invito a que si el Señor te ha sumergido en este tiempo en un proceso de renuncia a cuestiones, cosas, relaciones quizás, porque Él quiere moldearte, porque Él quiere llevarte a otra dimensión de fe. Y esto no únicamente aplica para las personas que tienen un poco en el Evangelio. Siempre Dios está haciendo demandas a nuestra vida. Siempre Dios está depurando nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrompido, en un mundo caído. Y eventualmente nos contaminamos también porque no estamos en otra atmósfera ni estamos en otro planeta. Vivimos aquí, escuchamos al pasar, leemos información, etcétera. Y llega un punto en que Dios nos tiene que purificar nuevamente. Y tiene que ponernos en la balanza y hacernos una evaluación. Y dice, esto lo tienes que quitar. ¿Y esto por qué lo conservas? No te sirve. Y este rencor, ¿de qué se trata? Quítalo. Has perdonado cosas más difíciles, esto lo puedes dejar pasar. Y así el Espíritu Santo empieza a limpiarnos. Y Lucas 16:13 dice precisamente lo que les había comentado ahorita, que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y servirá al otro, o viceversa. Dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, en ese contexto, ¿significa que ya tengo que dejar de trabajar? No necesariamente. Dios tiene llamados específicos para ciertas personas y a lo mejor en algún punto en la vida el Espíritu Santo también nos demande un tiempo de servirle totalmente. Pero lo que se refiere es dónde está tu corazón. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Cuál es tu motivación a levantarte cada mañana? Si únicamente es una cuestión de acumulamiento, de querer ganar, de tener y dejando las cosas espirituales en segundo término, es ahí donde el Señor nos dice, ten cuidado con tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? El llamado de Dios, aparte de ser un privilegio, es un reto de fe.
Porque a veces decimos, ay, qué hermoso, qué privilegio. Sí, pero también es un reto para mi carne. También es un reto para mí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ya empieza una lista, ¿no? De muchas cosas con las cuales yo me identifico y tú también te puedes identificar. Ira, celos, envidias, maledicencias, pleitos, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión diaria. Nunca vamos a hacer la obra terminada de Dios. Porque hasta el momento que Él nos llame a su presencia, vamos a seguir en ese proceso. Y te lo digo para animarte. Porque a veces nuestro adversario, el diablo, él dice en la Escritura, otro de sus títulos maravillosos que ostenta es que Él es el acusador de los hermanos. Y siempre te va a estar acusando, y no solamente a ti de hacerte sentir mal, sino dice que Él va a la presencia de Dios. Lo vemos en Job, ¿no? Como Él va y le dice, mira Job, etcétera, y fulanito, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que somos acusados, pero ¿qué abogado tenemos para con el Padre? ¿A quién es? Jesucristo el justo. Entonces Abraham se lleva a sus rebaños, siervos, a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Y Abraham, al llevarse a Lot, alteró el diseño del Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, verdad? Dios nos da un llamado específico, pero nosotros le cambiamos poquito. Decimos, no, pues el fin justifica los medios. ¿Qué tanto es tantito? Etcétera. Pero el Señor le había dado a Abraham le había dado un diseño que tenía muchas especificaciones, y entre esas era, no tenía que llevarse a nadie de su familia. Entonces él alteró el diseño de Dios. Entonces, como él alteró el diseño de Dios, ¿quién tuvo que pagar las consecuencias de arreglar lo que en primer lugar nunca tuvo que estar descompuesto? Yo lo tengo que hacer cuando desobedezco, cuando no espero a Dios, cuando me desespere, cuando ya agarro las cosas en mi mano. No, pues ya tengo mucho orando, esto es de acción. Y pácatelas, un desastre, ¿no? Ya le voy a decir para que entiende que... Entonces, amados, esto es de Dios. Este es decir, Señor, hablábamos, ¿verdad?, del discernimiento de los tiempos. Muchas veces Dios te da una promesa, pero tal como lo hizo con David, no es que lo ungieron y al otro día ya estaban celebrando su coronación. No, pasaron años, también lo platicamos en la célula, de cómo Dios empieza a procesar nuestras vidas y nos da un llamado, pero tenemos que ser muy atentos a los tiempos. Jesús se desesperaba con la gente cuando no sabía discernir los tiempos. Le decía, ustedes dicen que si tal y cual fenómeno atmosférico significa que tal, ¿no? Ajá. O que si ven el viento así, no, pues, pero no saben discernir el tiempo de Dios. Entonces, a lo mejor no serás muy buen meteorólogo, pero si disciernes los tiempos de Dios, si tienes la unción de Isaacar, de aquellos 200 entre miles que sabían discernir los tiempos, eso será maravilloso. Porque los Isacares no únicamente disciernen los tiempos para sí en un egoísmo, sino que dice, y saben lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Entonces eso es bien importante. Entonces Abraham tuvo que enfrentar el conflicto y proporcionar una solución, porque llegó un tiempo, en un punto en que Lot y Abraham fueron tan prósperos que cada quien tenía sus rebaños grandes, mucha cantidad de ganado y de animales. Y se empezaron a pelear entre los pastores de los rebaños, que porque no, que ese pastito me tocaba a mí. No, que tú saca ahora el agua del pozo. No, pues yo ya, así, etcétera. Entonces empezaron a ver como altercados, ya no cabían juntos, pues. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dice que habla con Lot. Y lo podemos ver, si tú lo quieres leer, verás, vamos a verlo, Génesis 13:8, cómo es que Abraham negocia con su sobrino. Génesis 13:8. ¿Se apagaron las teles? Bueno. Entonces, si quieres, búscalo ahí donde estás. Pero básicamente dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. O sea, ¿para qué nos peleamos, no? Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, somos parientes, somos de la misma sangre. Y no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ok, entonces estaba una vastedad de tierra enfrente de ellos. Y le dijo, ¿para qué vamos a estar en conflicto? Mejor hay que separarnos, eso es lo más sano. ¿Cuántas veces te proyectaste con, no, pues mejor ya hasta aquí porque lo mejor? Entonces así hizo él, pero con su sobrino. Y le dice, tú decides, le dijo, si tú te vas. O sea, él le dio la elección porque ese es el corazón del padre Abraham. Era un corazón generoso.
No era un corazón mezquino de que dice, no, pues la promesa fue para mí, yo escojo lo bonito y pues gózate que te traje para empezar, ni te tenía que invitar. Así que váyaseme para allá, para la tierra seca allá, donde no hay ni ritos ni nada. No, él le dijo, aquí está todo, tú escoge. No, pues el Lot, ni tardo ni perezoso, agarró la tierra donde fluía el agua, los pastizales, estaba hermoso, era un vergel ahí donde él escogió. Y al padre Abraham le dejó ahí una tierrilla ahí toda X. Entonces, alguien dijera, ay, pues qué abusón el Lot, ¿no? Bueno, cada quien saca su corazón a relucir en ciertas circunstancias de la vida. ¿Sabes que muchas veces Dios nos pone a prueba para ver de qué está hecho nuestro corazón? A lo mejor Lot se hubiera decidido honrar al tío y a su padre, al heredero de la promesa, y le hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Tú escoge. Si yo sé que si estoy bendecido es por ti. A lo mejor su destino hubiese sido diferente. Porque acuérdense que qué pasó después con Lot por escogerle el pedacito tan bonito que escogió. Se contaminó, fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, y en Sodoma y en Gomorra vino un juicio de Dios. Bueno, lo demás lo leen ustedes porque esa es otra historia. Pero el caso es que Abraham tuvo que confrontar la situación. Muchas veces tú y yo tenemos que confrontar situaciones y a veces no nos gusta confrontar las situaciones. Como decía mi esposa en una prédica hace algunos meses o años, decía que a veces tienes que hacer la guerra para tener la paz. Y eso es verdad. Tenemos que confrontar situaciones de propios errores que hemos hecho y decir, bueno, pues ciertamente yo me equivoqué, pero vamos a hablar y vamos a tratar de solventar esta situación. Y es lo que él hizo. Entonces, como le digo, Lot elige la mejor parte y a sus ojos, y Abraham no se lo niega. Lo que Lot no sabía era que su bendición venía por estar al lado de Abraham. Entonces Dios recompensa a Abraham, y vamos a ver también en el capítulo 13, pero versículos 14 al 17, qué es lo que sucede aquí. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo habló Dios a Abraham? Cuando se apartó Lot de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces, una vez que Abraham ordenó su vida, una vez que Abraham pudo realmente volver al diseño original de Dios, es cuando Dios le habla. A veces nosotros experimentamos como silencios de Dios. Y no necesariamente siempre es porque estés mal, porque a veces también Dios quiere probar que no seamos tan emocionales y de que, es que ahora no sentí bonito. No, sino que sepas que Dios es Dios, sientas bonito en tu carne o no. Él sigue sentado en su trono y sus leyes son inconmovibles. Y a veces Dios también nos lleva a ese terreno y dice, ay, qué raro, pues si antes con esta alabanza era seguro que yo sentía la presencia y ahora no sentí, ¿qué me está pasando? Es que Dios quiere llevarnos también a este terreno de madurez, ¿verdad? Y no significa que si tú sientes la presencia seas inmaduro. Qué hermoso, y disfrutamos esos momentos en la presencia de Dios. Pero sí va a haber tiempos en los cuales Dios nos quita tanto lo almáticos para llevarnos a un terreno más espiritual y más estable. Porque cuando dependemos únicamente de las emociones, estamos en un terreno muy peligroso, ¿verdad? Entonces lo que sucede con Abraham es que hasta que él regresa al diseño original, entonces Dios le habla. Hasta que tú y yo ordenamos nuestra vida, entonces Dios vuelve a hablar. Hasta que tú y yo podemos decir, a lo mejor antes tú siempre pudieras decir, no, es que yo siempre he creído en Dios, nunca fui así ateo declarado, no. Pero hasta que tú empezaste a buscar a Dios y empezaste a ponerle una estructura a esa relación, como decir, voy a ir a la iglesia, voy a ir a una célula, antes de comer estamos orando, pequeños o grandísimos cambios para tu rutina diaria. Entonces es que Dios empieza a hablarte porque ya entraste en una relación en orden con Dios. Es cuando ahora lees la palabra y dices, la torre, ya le estoy entendiendo, dices, qué tremendo. Y antes a lo mejor la abríamos y para empezar ni teníamos Biblia, ¿no? Y si la teníamos, la vimos como un libro acá místico. Acá sentíamos que si la abríamos acá dragones y cosas así bien acá, no te da miedo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, me daba miedo, leía la Biblia al año, él siempre leía la Biblia cada año. Y ya que iba a llegar a Apocalipsis, me daba miedo, amados. Que la mujer y el dragón y todo, decía, Señor. Pero, ¿sabes? A lo mejor te motivo, y haciendo un pequeño paréntesis, hay cosas que a lo mejor no entiendes, pero lo que ahora yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás después, dice el Señor.
Nunca está de más que leas la palabra, aunque es que me aburro, es que no lo entiendo. El espíritu se empieza a agudizar y cosas que antes eran tan complejas para ti, de pronto tienen todo el sentido y empiezan a hacer conexiones en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Así es que nunca dejes de leer la palabra porque no la entiendes totalmente. Y otra cosa importante, no la leamos como un libro más, como que, me toca la Biblia, donde cae, sino más bien pidámosle al Señor: Padre, esta es tu palabra, este es tu testamento para mí. De hecho me dejaste dos, el nuevo y el antiguo. Y yo quiero conocer cada una de la herencia que me dejaste, porque el testamento, ¿qué se define en los testamentos? Una herencia. La escritura está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo quiero conocer los elementos de mi herencia, qué promesas y recursos celestes tú me dejaste para mí y para mis generaciones. Y para eso pues tengo que leerlo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Dios recompensa a Abraham. Fue cuando él le habla después de que se fue Lot, ¿no? Y esa palabra o esa frase es clave. Después de que Lot se fue. En esta frase se encierran muchas cosas, situaciones, personas, alianzas que debemos cortar para que la bendición de Dios pueda llegar a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra familia. Amén. Entonces, a veces si las cosas no están funcionando como debiera, tendremos que analizar nuestro corazón y ponernos delante de Dios y decir: Señor, porque el Señor nunca nos tiene en la ignorancia. Siempre nos da señales, o algo no nos termina así sentimos la espinita en el corazón, o no andamos totalmente a gusto, algo sabemos que ya no está funcionando, algo. Entonces hay que llevarlo a la cruz. A veces también puede ser que es nuestra emoción y percibimos erróneamente alguna indicación de la otra persona, no significa que siempre sea así. Pero si ya es una cuestión recurrente, hay que ir a la palabra y decir: Señor, ayúdame a discernir mis tiempos y los ciclos que yo tengo que vivir en cualquier etapa de mi vida, ya sea en el ámbito ministerial, en el ámbito laboral. Y así fue con Abraham. Cuando él obedeció de dejar aquel sobrino de su corazón, entonces Dios le habla, porque Dios pudo ver que Lot ya no era su Dios, era él. Se oye fuerte, pero la verdad es que él desobedeció. Si Abraham desobedeció a Dios al llevarse a su sobrino, ¿quién era más importante para él? Lot, ¿verdad? Entonces cuando él renuncia y dice: Señor, ya nadie va a tener la preeminencia en mi vida, tú eres lo más importante. Entonces dice Dios: ahora sí ya estamos entrando en terreno que quería yo tener para hablar contigo. Mira, ven, te voy a mostrar unos planes que tengo. Entonces, ¿qué lots hay en tu vida que tienen que salir o que tienes que despedir, verdad? Y no necesariamente un lot tiene que ser una persona, puede ser un hábito, puede ser una alianza a lo mejor comercial, puede ser alguna cuestión, un pasatiempo, una actividad, pueden ser tantas cosas, no necesariamente tiene que ser una persona. Todo aquello que te obstaculiza a seguir el plan de Dios en tu vida puede ser un lot. ¿Qué lots tienes que confrontar y dejar para que Dios te bendiga? Voltea con tu hermano y dile: ¿cuál es tu lot? Dile. De repente que voltee, ¿no? Hola, Lot. Cara. Bien agüitados. Algo sad. Dice: ¿era Lot el problema o alguien desechado por Dios? A ver, vamos a analizar esta pregunta. ¿Era Lot el problema o alguien desechado por Dios? No, simplemente su llamado y su destino no eran al lado de su tío Abraham. Lot también era amado por Dios, o sea, no significa: yo soy el único ungido y llamado y los que me estorben quítense, porque no. Lot también tiene su llamado y a Dios también amaba a Lot. Pero sin embargo, tenemos que identificar que el destino de él no era al lado de su tío, así de sencillo. Al final nos damos cuenta de que Lot mismo fue afectado al aceptar la invitación de Abraham de irse con él. Al final, ¿cuál fue el final, verdad? Entonces, a veces nosotros en un ánimo de amor, de cobijo, de querer dar cobertura, de querer dar esa cercanía, invitamos a gentes a ser parte de nuestro proyecto y en lugar de ayudarlos, los estamos perjudicando. Porque si nos damos cuenta, la postre a Lot pues no le fue nada bien, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido si él no se hubiese ido, si se hubiera quedado en Ur, de donde era su tío? A lo mejor le hubiera dejado: mira, encárgate, etcétera. No sabemos, ya sabemos que el hubiera no existe, pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo interpretamos y a quién subimos a la visión que Dios nos ha dado. Nunca seremos de bendición para otros saliéndonos del plan de Dios, por más buenas que sean
nuestras intenciones. Amén. Nunca seremos de bendición para otros saliéndonos del plan de Dios, por más buenas que sean nuestras intenciones. Entonces, el mejor regalo, muestra de amor para nuestros familiares, es dejarlos que reciban directamente de parte de Dios el llamado para sus vidas, porque Dios tiene un llamado especial para ellos. Claro que yo tengo que llevar la palabra, por supuesto. Eso es mi tarea como mensajero de Dios de las buenas nuevas, llevarlo. Pero va a haber un punto en que ya yo tengo que dejar que el Espíritu Santo, de esa misma palabra que yo ya les di, dejarla trabajar en su vida. Porque a veces cometemos el error, a veces somos bien extremistas, o nunca les hablamos de Dios, saben que vamos a una iglesia y así, pero no tienen ni conocimiento de qué realmente creemos. Y lo otro extremo es que los traemos socados hasta que, pues ya me tienen enfadada. Entonces, tenemos que ser sabios y equilibrados. ¿Cómo voy a presentar el evangelio? ¿Y hasta qué punto yo voy a dejar? Los voy a dejar ahí pues para que esa palabra empiece a trabajar, mientras yo sigo dándoles buen testimonio. Mientras ellos me siguen viendo que sirvo a Dios, que no soy todo voluble, de que, esta qué rara, a veces la veo que va a la iglesia con muchas ganas y ya tiene meses que ahora veo que ya no va, parece que ya se cambió. No, yo mejor aquí me quedo en la católica y siempre he ido ahí y no hay broncas como con los cristianos. ¡Qué vergüenza! Que nos vean todos inestables, que no sabemos ni qué queremos. ¿Cómo van a querer una fe así donde nosotros mismos no estamos manifestando una firmeza, verdad? Entonces, pues todo eso habla más que 1000 palabras. Entonces, Abraham tenía claro su llamado y la situación de Lot no lo sacó de su destino profético, ya que la identificó a tiempo, la confrontó y se apartó. Pero desafortunadamente hay muchos que a causa de un Lot lo pierden todo. Porque Abraham, sí es cierto, dijo, bueno, voy a recapitular. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Dios dijo que yo tenía que alejarme de parentela, me traje a Lot, vamos a ver a solucionar este tema. Lo solucionó, lo confrontó y siguió adelante, y su destino profético siguió y se cumplió. Pero hay personas que por no llegar a ese punto de confrontar la situación o la persona, etcétera, pierden su destino porque no supieron alejarse de ese Lot. Dios reanuda sus tratos y confirma su pacto con Abraham. Y vamos a ver, hay un pasaje que está en Génesis 15 del 1 al 21, que es un pasaje largo, pero que ya de todas maneras si tú lo quieres leer en tu casa, pero que habla acerca precisamente de que en cuanto Lot se fue, cómo es que Dios le da unas palabras muy específicas a Abraham y le pide para ello, le vuelve a confirmar su llamado. Verán, fíjense aquí cómo dice: después de estas cosas, ya que ya se arregló con Lot, se fue, etcétera, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Estaba diciendo en palabras más comprensibles: Señor, pues tú me dices que me vas a dar una gran recompensa, pero no tengo ni hijos propios. Entonces quiere decir que toda mi riqueza se la voy a heredar al mayordomo, por ejemplo, de mi casa. Era una persona de Damasco, ¿no? Damaseno, un sirio. Entonces dijo: ¿a poco le voy a dar todo a Eliezer? ¿Y qué va a ser de lo mío, no? Mas sin embargo, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, hijos, ¿no? Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, otra vez. Entonces Dios le confirma su pacto y le dice: yo te voy a dar un hijo de sangre, yo te voy a dar tu heredad, tú vas a ser padre y padre de multitudes. Fíjense el sentido del humor de Dios, ¿no? ¿Cómo no le dijo al que tenía más hijos de allá de Ur: tú vas a ser el padre de multitud? Pues sí, tenía como 20 varones con las nueras y el chamaquero, el montón de nietos y bisnietos. Pero no, le dice: vas a ser padre de multitudes a alguien que ya tenía casi 100 años y todavía no había tenido un solo hijo. Entonces quiere decir que Dios no se mueve bajo mi lógica ni mis parámetros. Quiere decir que Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y uno nomás está para obedecer. Fíjense qué tremendo. Les digo porque a veces somos muy lógicos y queremos primero entender para entonces obedecer, ¿no? No, pues esto no tiene coherencia, no ha de ser de Dios. Te reprendo, dice, estamos reprendiendo al Señor, no, qué vergüenza. Entonces, tenemos que entender que Dios hace lo que Él quiere con el universo, con todo, porque Él es soberano.
y tampoco nos tiene que explicar. Porque a veces somos bien preguntones y está bien, pero cuando ya esa pregunta te lleva a un terreno casi de rebeldía, dice, no, pues es que no entiendo, porque hay de preguntas a preguntas. ¿Con qué espíritu me acerco a Dios a preguntarle? Y si mis preguntas son de tipo de que explícame, si no, ya no le echo ganas, porque pues esto tiene que tener una explicación. Dios es el soberano, amado. ¿Nosotros qué somos delante de Él? Si viéramos el universo, o sea, vivimos en un puertito de allá de Sonora, ¿no? De un país, no quiero decir tercermundista, pero no andamos muy alivianados que digamos. Allá en la esquina, así, ni parecíamos en el mapa, no sé si ya parezcamos en el mapa. No creo, la verdad. El caso es que dice la escritura, si nosotros vemos fotos de las galaxias del sistema solar, nos damos cuenta que la nuestra es una galaxia entre muchísimas. Y se ve una manchita y luego se ven unas manchononas acá, otras galaxias más perronas, no, perdón, disculpen, televidentes. Digo, más grandes, pues más bonitas. Y uno se anda creyendo el protagonista de la acción, que si Dios me explique, por favor, amados. No nos ha mandado un rayo el Padre. ¿Y tú qué traes? ¿Por qué? Porque Él es soberano, amado. Lo único que te tiene que traer paz a ti es que sus planes son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Los voy a entender un día, a lo mejor sí, y otras cosas nunca las vamos a entender. Pero lo que sí sabemos es que qué bueno que no lo entendemos, porque si nuestra mente humana puede descifrar a Dios, entonces no es Dios. Una mente finita humana que va a perecer, que descifre a Dios en su totalidad, pues entonces ¿qué Dios tan chiquito es? Porque lo entiendo todo su proceder y yo lo entiendo todo lo que Él hace. Claro que no, nunca lo vamos a comprender. Pero lo que sí es que podemos agarrarnos de su palabra. Saber que Él ya lo hizo todo y lo resolvió todo desde antes de los tiempos, ¿verdad? Que Él es eterno, que nadie lo creó a Él. ¿Verdad? El simple concepto de eternidad ya nos hace cortocircuito en el cerebro, ya no sabemos. Cuando dice eternidad, ¿qué es? ¿Quién es el eterno? Al único que se le puede atribuir ese atributo, válgame la redundancia, es al Todopoderoso, es a Dios. Eterno significa que nadie lo hizo, que no tiene un principio ni fin. Desde siempre existió. Ahí ya nomás te dejo esa tarea, entiéndelo y descífralo. Porque nosotros siempre queremos, no, pues nació un fulano año. Y el pollito, no, pues aquí está el huevo y de ahí nació. Siempre vemos un inicio de algo. Pero ahora trata de meter a tu cabeza la eternidad. ¿Cómo es que Dios... nadie lo hizo? No es que empezó de fulano fecha, Él siempre ha existido y siempre existirá. Ya de ella quedamos out. Y luego le queremos pedir al Señor explicaciones de cuestiones personales y domésticas, amados. Entonces, no digo que no preguntemos, que no nos desahoguemos con Él, sí. Pero cuando ya esa preguntadera te aparta de Dios y te pone en un estado de rebeldía, cuidado, porque ese es un principio de rebeldía. Y la rebeldía es algo que el Señor aborrece, es el principio satánico. Recordemos que por ello fue que Satanás fue expulsado del cielo, ¿verdad? Como pecado de adivinación es la rebelión, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta de que Dios le dice, ok, te confirmo mi pacto. Ya te dije que eres padre de multitudes, y otra vez le vuelve a dar el ejemplo de la arena del mar y de las estrellas. Si los puedes contar, entonces vas a contar a tus multitudes. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Entonces sucede que le dice Dios, tráeme unos animales porque yo quiero que los ofrezcas delante de mí. ¿Se acuerdan? Que eran aves, ¿no, amor? No quiero leerlo todo, pero no, tampoco quiero decir cosas que no son, así es que mejor sí le vamos a dar una lectura. Ahí está. Dice, ¿en qué conoceré que he de heredar? Como diciendo, ¿cómo puedo saber que realmente esto es una realidad, va a ser una realidad? Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, ven, ya lo estaba inventando, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un palomino. Entonces, ya hace poco hablaste de esto, ¿no, amor? Becerra, cabra, carnero, tórtola y un palomino. Y dice, y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. O sea que él ya tenía los animales ahí partidos, pues. Y obviamente que las aves carroñeras, las aves de rapiña, pues huelen la muerte, la sangre, etcétera. Y ellos querían venir a robárselo, a llevarse los pedazos de carne. Y son aves grandotas y bien fuertes, sobre todo los pájaros, ¿no? Me imagino que querían llevárselos, pero dice, ¿qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. A veces cuando Dios te va a hablar y te pide esa ofrenda,
van a venir aves de rapiña a quererse robar la ofrenda. Y tú tienes que ahuyentarlas. Tú tienes que estar sobrio y vigilante, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es importante cuando Dios me va a dar un mensaje, cuando Dios me va a dar una directriz importante en mi vida, que Dios me pide una ofrenda, es importante que yo esté atento de que nada ni nadie me robe mi ofrenda. Nada ni nadie estorbe lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, o sea, le dio sueñito. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estas son cuestiones espirituales. Dice que se vino la noche muy profunda, pero entendemos que dice que el temor de una grande oscuridad, o sea, pudiera haber dicho se puso muy oscuro porque pues obviamente estaba él en campo abierto, no había luz de nada. Pero dice el temor. Muchas veces viene el temor en la noche cuando nosotros estamos en un proceso de pacto con Dios y que vienen situaciones a nuestra vida, empieza un temor muy grande. Y las cuestiones que teníamos por ciertas y sólidas y fundamento, hasta esas cuestiones empiezan a moverse. Porque decimos, Dios mío, pues ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué se trata esto? Y nos empieza a sobrecoger un temor porque somos humanos, ¿verdad? Mas sin embargo, dice Jehová, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Entonces, Dios empieza a anticiparle al padre de la fe eventos futuros. Dios le da profecía. Porque cuando tú entres en un pacto con Dios, Él no te va a dejar ajeno o ignorante de las cosas que se vienen. A Abraham no le tocó, ni creo que sus hijos, hasta después. Pasaron generaciones cuando realmente esta palabra se vino a cumplir, de que ellos estuvieron esclavos 400 años. ¿En dónde estuvieron esclavos? En Egipto, ¿verdad? Entonces dice, mas también en la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué le dijo el faraón a Moisés cuando ya se había muerto su primogénito? Vete y llévense lo que se quieran llevar, pero váyanse ya. Y dice que las familias egipcias de mucho dinero, los nobles los de la corte, le dieron oro, le dieron todo con tal de que ellos ya se fueran. Entonces dice que iban a salir con mucha riqueza. O sea, Dios le empieza a revelar a Abraham, le empieza a mostrar los planos de su nación, porque él era el padre de la nación de Israel. Entonces cuando eres padre, el Señor se muestra delante de ti y te dice esto y esto y esto va a suceder. Él habla a los padres para que puedan entonces ellos mismos guiar a su nación o a su generación de una manera correcta, conociendo de antemano cuáles son los planes de Dios. Entonces dice, tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Hasta de eso le habló, de cómo iba a morir él. Y dice, y vas a ser sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, bueno, nos damos cuenta, pueden concluir la lectura en su casa, es el 15 del 21 en adelante. Nos damos, del 1 al 21, perdón. Nos damos cuenta de que el Señor le pide una ofrenda a Abraham. Y muchas veces en la ausencia de Lot vienen dudas a nuestras vidas, tales como ¿por qué estoy aquí? ¿A qué me llamó Dios? ¿Cuándo cumplirá lo que me ha dicho? Cosas que eran ciertas y firmes, como les dije, en nuestra vida de pronto se vuelven confusas. Pero el Eterno, sabiendo esto, llama a Abraham y podemos observar que para poder confirmar su pacto con él, le pide una ofrenda. Como Dios nos estaba hablando de este tema, ¿verdad? Sin ofrenda no hay pacto. Si quizás apuntando, ponlo, sin ofrenda no hay pacto. Yo tengo que renunciar a algo. Yo tengo que entregar algo. Como le dijo David, yo no voy a dar a Dios al sacrificio que a mí no me cueste, o sea, un holocausto que a mí no me cueste. Yo le voy a dar a Dios algo que realmente yo tenga que decir, me desprendo de esto. La ofrenda tiene siempre un lugar importantísimo en la revelación que puedo recibir, ya que es un principio de honra. La ofrenda tiene un lugar muy importante en la revelación. A la medida que yo soy capaz de ofrendarme, de sembrarme, de renunciar a cuestiones que Dios me está pidiendo, es la misma medida en la que yo voy a recibir revelación, porque la ofrenda es un principio de honra. Tienes muchas dudas y sientes que no hay respuestas. Quieres que el silencio de Dios cese. Aquí hay una llave poderosa. Amén. Una llave poderosísima, que es cuando Dios nos pide ofrenda. A veces va a ser renunciar a cuestiones, a veces sí va a ser una ofrenda económica, claro que sí. A veces va a ser ofrendas de diferentes índoles, pero tú y yo, si queremos entrar en pacto con Dios, no es como que, a ver Dios, aquí vengo a ver qué me vas a dar. No, yo qué te puedo dar a ti.
Tú eres el soberano del universo. Y tú estás dignándote a mirarme a mí. Como decía el salmista, dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites, dice. Él podía ver a Dios en su dimensión real. Por eso es que él era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Porque él puede decir, o sea, Dios hizo todo y me habla a mí. Me mira a mí, tiene proyectos para mí, o sea, ¿quién soy? Y esa debería de ser nuestra actitud, no al contrario, ¿verdad? A veces, desafortunadamente, caemos en errores en los cuales, sin darnos cuenta, tenemos la actitud de que, no, pues Dios, te cuajaste conmigo porque mira qué buen elemento soy. A ver, ¿dónde hay otro como yo? Entonces ahí ya empezamos en terrenos muy, muy peligrosos de rebeldía. Dice, Dios le habla del futuro a Abraham, como lo vimos. Dios suelta sus planes futuros a gente con estas características. Punto número 1 de 36, gloria a Dios. ¿No? Ya estamos concluyendo, amado. ¿Desayunaron? Ahí está, pues es a las 11 y no desayunan, y llegan tarde todavía. Si fuera a las 12 también, 12:20. A la 1:30. Ay, padre, digo yo, pues bueno. Ya ese era gratis. Entonces, Dios le suelta sus planes futuros a la gente con estas características. 1, lo han dejado todo por Él. No, pues así está bien, mejor que el otro me diga cuáles son los planes, van a decir, ¿no? Punto número 2, han renunciado a sus lots y a cualquier distracción o sustituto del plan de Dios. 3, no cierran su puño para diezmar y ofrendar. En otras palabras, no tienen conflicto en darle al Señor lo que le corresponde. Amén. Y finalmente, Dios confirma su promesa y su pacto. Y vamos a ver versículos 18 y 19. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, fereceos, refaitas, jerjeseos y los jebuseos, y todos los que terminen en eos. Ponte de pie en esta hora y vamos a orar. Yo le pido al Señor que esta palabra que se ha soltado realmente llegue y haga un cambio en nuestro espíritu, y que te lleves la porción que Dios preparó para ti, porque ese es un maná que Él envía para todo el pueblo, y todo el pueblo recibe esa alimentación espiritual, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, porque realmente sabemos que tú hablas a nuestra vida de una manera muy específica y en tiempos muy precisos, Señor. Te damos gracias porque nos recuerdas continuamente la necesidad de renunciar a nosotros mismos, a nuestras intenciones, planes y deseos, para apropiarnos, Señor, del plan que tú tienes para nosotros. Que siempre nos damos cuenta, Señor, a veces sentimos que estamos perdiendo porque te estamos dando, porque nuestra carne a veces no entiende, no ha sido procesada lo suficiente. Pero siempre nos damos cuenta de que cuando obedecemos, aunque nos duela, Señor, tenemos bendiciones grandísimas. Y a veces hasta nos lamentamos y decimos, ¿cómo es que no lo hice antes? Y realmente era la bendición lo que el Señor me quería entregar. Te doy gracias por este puñado de hombres y mujeres valientes, Señor. Hombres y mujeres que han permanecido contra viento y marea, Señor. Que se han levantado situaciones, se han levantado tempestades, se han levantado vientos fuertes para derribarles. Mas sin embargo ellos han estado fundamentados en la roca que eres tuyo. Y nada los ha tumbado, Señor, porque tú has sido bueno, Rey. Te damos gracias, te pedimos que fortalezcas toda rodilla endeble espiritualmente, Señor. Rogamos, Padre, para que sus fuerzas sean renovadas, para que su fe sea robustecida y fortalecida, Señor. Para que si están pasando por pruebas, Padre, puedan ellos sentir tu presencia, Señor, y saber que tú tienes un plan a través de esta circunstancia que ellos están pasando, Dios. Rogamos para que pongas tu mano de salud. Si alguno enfermo está en este lugar, venimos declarando la palabra de sanidad, de medicina, de libertad, en el nombre de Jesús, y por las llagas del Cordero de Dios declaramos sanidad, Señor. Pedimos, Padre, que tu palabra penetre, nutra el espíritu, Señor, y empiece a revolucionar por dentro, Señor, y podamos llevarla por práctica, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor?